Luis Ángel, buenas tardes. Luis ¿Qué Ángel. tal, estimado Julio? Un gusto estar contigo, como siempre. Igualmente, Luis Ángel. Luis Ángel, pues he leído algunos comentarios tuyos en las redes sociales acerca, y un artículo que escribiste en MX, acerca, pues, de cómo se está impulsando la carrera política del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, con hechos y actos que en primera lectura nos parecen frívolos, nos parecen poco interesantes a lo mejor, o muy interesantes en términos de escándalo, de morbo y de ruido, pero que sin embargo les permitieron llegar al poder, y lo hablo en plural, permitieron llegar al poder en Nuevo León, y ahora pareciera que están construyendo otras expectativas políticas, y la pregunta es si lo están haciendo de manera exitosa en los términos del manejo de las redes sociales. Ya estuvieron en una asamblea, en una audiencia general en el Vaticano, no la privada como ellos lo habían manejado, pero a fin de cuentas ya estuvieron ahí, en Glasgow, en fin. ¿Qué opinión tienes, por favor, sobre todo este tema, Luis Ángel? Pues mira, primeramente estamos justamente ante un fenómeno que no es nuevo, ya se ha venido haciendo desde hace años. Hay ejemplos claros, yo lo he escrito y lo he publicado, por supuesto, en MX y en algunos otros medios. El caso también que ocurrió en nuestro país, de Enrique Peña Nieto y, por supuesto, su ex esposa Angélica Riviera, que precisamente construyeron una presencia mediática a partir de todos estos elementos que tenían que ver con la polémica, con el morbo y con todos estos elementos que eran del interés más general en el ámbito, saliendo del ámbito de la política. Ahora exactamente está ocurriendo lo mismo con Samuel García, el cual empezó su carrera rumbo a la gobernatura de Nuevo León unos años antes de que fuera precisamente oficialmente, más bien desde el ámbito electoral, desde las autoridades electorales, la empezó precisamente desde un ámbito que escapa precisamente de la competencia del Instituto Electoral local y por supuesto del Instituto Nacional Electoral, porque precisamente no está regulado en materia electoral el uso de las redes sociodigitales y por supuesto Internet. Está regulado en el ámbito de los gastos, o sea, los gastos que pueden los candidatos utilizar precisamente durante su campaña o pre-campaña electoral. Pero el caso de Samuel García, pues empezó mucho antes. Recordemos todos estos escándalos, un viaje que realizó a Dubái, desde ahí inicia, digamos, esta estrategia de posicionarse. Era un fuerte crítico precisamente del presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto de la 4T, y justamente hicieron una mancuerna muy bien estructurada, muy estratégica, pues en su momento con su novia, la influencer Mariana Rodríguez, y ahora su esposa. Y recordemos que le salió más rentable el uso precisamente de esta mancuerna, el uso mediático digital de Mariana Rodríguez. Recordemos estos sucesos, desde aquel suceso en el cual ella contrae COVID y lógicamente pues están haciendo una transmisión en vivo, o sea, una transmisión en vivo, lo cual es poco cotidiano, o sea, cuando una persona tiene una plática pues privada, pues es privada, no la hacen pública. Y recordemos que este caso fue un escándalo a nivel nacional porque ahí él cuestiona que está enseñando pues parte de su cuerpo, que en este caso era una pierna, ¿no? Y él le dice que pues sacando este lado pues machista, y recordemos que en ese momento estaba el movimiento feminista, todo lo que daba precisamente en nuestro país, ese epicentro se estaba dando en nuestro país con el movimiento feminista, y esto detona una cuestión, una válvula de escape, y las redes sociales se polarizan. Personas que están a favor de Samuel y otras que critican. Y así podemos empezar con muchas más. Recordemos el famoso Fosfo, en donde Samuel ya está hablando de lo que va a ser su campaña en Nuevo León, y pues su esposa banalizando precisamente ese discurso, pues mostrando sus tenis. Y así puedo dar muchísimos ejemplos, estimado Julio, y no olvidemos todo el caso de la campaña electoral, que se fue completamente enfocada a la persona, no tanto a Samuel, sino más bien a su esposa, al grado que esto llevó a que el Instituto Nacional Electoral tuviera que tomar cartas en el asunto
y decidiera en su momento multar a Samuel García y por supuesto al partido Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Por el uso indebido precisamente bueno, más bien por haber utilizado las cuentas de Mariana Rodríguez para difundir. En ese caso yo celebré en su momento la decisión que tomara el Instituto Nacional Electoral de multar, porque precisamente yo ya preveía este escenario que estamos viviendo actualmente. Si decidían retirar precisamente esta multa, pues le daban el banderazo de salida a Samuel García, y no solamente a Samuel García, sino a muchísimos políticos en nuestro país, para hacer lo que se conoce como tecnopolítica, el uso de las herramientas que te dota Internet para proselitismo y por supuesto lo que es propaganda integrada, o sea, propaganda, promocionarse a sí mismo y ocultándola como si fuera un acto de la cotidianidad. Eso lo estamos viendo. Al momento que el Tribunal Electoral revoca precisamente las multas que se le habían aplicado tanto a Samuel García como a Movimiento Ciudadano, pues le acaban de dar precisamente el banderazo para que él utilice precisamente, no sus redes, eso está muy interesante, las redes de su esposa para difundir precisamente estos contenidos banales, estos contenidos polémicos, y desde que tomó posesión, o sea, desde el primero precisamente el 3 de octubre, hemos visto precisamente cómo ha estado presente Samuel García en distintos momentos junto con su esposa. Los casos, pues ahora que se cortó el cabello en solidaridad con los niños enfermos precisamente de cáncer, un tema muy controvertido, un tema que apunta y critica precisamente al actual gobierno por la cuestión de los medicamentos, el caso precisamente de acudir al Vaticano, y hay, bueno, ahora que se vistió de Cenicienta y estuvo precisamente en el Palacio de Gobierno ahí en Nuevo León, o sea, todos estos casos que estoy enumerando, pues apuntalan a la misma fórmula que vino aplicando Samuel García cuando era senador, cuando ya estaba rumbo a la campaña, precisamente a ser precandidato a la campaña de Nuevo León, y por supuesto como candidato a la campaña, bueno, ya como candidato en Nuevo León. Hoy estamos ya en Luis Ángel, este terreno. todo esto que estamos viendo es muy preocupante y por eso me parece muy atinado el que platiquemos sobre esto. Tú publicaste este artículo que se titula Frivolidad Planeada, los juegos de Mariana Rodríguez y el gobernador Samuel García, pero no es solamente esto, Luis Ángel, digo, desde luego tú abordas en específico este caso, ahorita en la plática recuerdas lo sucedido con Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, en lo cual también se construyó un escenario pues casi de pastelería, o sea, de repostería, en el cual la estrella de Televisa, la gaviota, contrae nupcias con el joven galán mexiquense. A pesar de todo lo que se conocía de antecedentes de Enrique Peña Nieto, particularmente aquel caso de la niña desaparecida que encontraron tiempo después en un resquicio de su sillón, del colchón de su cama en su casa, donde había estado incluso Lili Telles, entre otras personas, como periodista ella, investigadores, policías. A pesar de todo ello, se olvidó todo ante el cuento de hadas. El Bronco, en propio Nuevo León, pues era un personaje poco defendible, con 30 y tantos años, del prismo más acendrado, más reprobable, menos crítico, menos democrático, y sin embargo jugó al rollo del Bronco y el peleador y el que hablaba y raza, y ustedes me dicen, y terminó en un fracaso, y así va también Samuel, al menos va en ese camino de crear ese tipo de escenarios. ¿Qué está sucediendo, Luis Ángel? Nos está ganando el torbellino mediático por encima del razonamiento político, y hacia dónde iremos si es que triunfan estos escenarios construidos a partir de frivolidad y banalidad. Pues mira, mi estimado Julio, creo que todo apunta a que precisamente las emociones y toda esta parte polémica esté sobre precisamente el uso de la razón y por supuesto los argumentos. La política se vuelve precisamente algo emotivo y deja de ser un espacio de argumentación, de debate, por supuesto, y de espacios de deliberación. Tú acabas de señalar muy bien. El caso de Samuel, ahorita si tú le preguntas a la ciudadanía si hiciéramos una encuesta, ¿qué recuerda de Samuel? Estoy casi seguro que va a recordar Fosfo Fosfo, va a recordar esta parte de que se vistieron hoy en día de Buzz Lightyear,
y el caso del dinosaurio de Toy Story. Se van a acordar más de esos sucesos que de a lo mejor escándalos que deben de ser más debatidos por la ciudadanía, situaciones en las cuales a lo mejor el uso indebido de recursos, porque hay una pregunta que yo realizo precisamente en mi artículo para MX, que es, ¿quién estará orquestando y generando esta estrategia? ¿Con qué recursos estará básicamente construyendo toda esta estrategia y con qué fin? Todo apuntala, y así me atrevo a decirlo, que estamos viendo precisamente la construcción de una estrategia que no es precisamente gobernar Nuevo León, sino más bien es precisamente apuntalar todo y la imagen política de Samuel y de esa aspiración de pareja que es Samuel y Mariana rumbo al 2024. Se dice muy, muy lejano 2024, pero el 2024 arrancó precisamente el 7 de junio, un día después precisamente de las elecciones intermedias de este año. En ese sentido, hay preguntas que yo me he hecho y me he formulado, porque precisamente estamos viendo el uso reiterativo de la imagen de Mariana Rodríguez y por supuesto esta cuestión de que no está esta estrategia dirigida a las personas que habitan Nuevo León, no, está más bien dirigida a los ciudadanos de todo el país, está dirigida a que todos hablemos de ello, a que todos debatamos sobre Samuel García y Mariana Rodríguez, y esto nos deja precisamente que en el imaginario colectivo del país ya está posicionado, está sobre inclusive de un personaje de Movimiento Ciudadano que también estaba apuntalando su campaña para 2024, que es el caso del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro. Ya que está como desaparecido ahora. Exactamente, está desaparecido. La imagen de Samuel y de su esposa ha rebasado inclusive la imagen de Enrique Alfaro. Entonces, bajo toda esta lógica, estamos viendo una estrategia que apuntala más bien a posicionar a Samuel García y a su esposa rumbo al 2024 y no a posicionar a Samuel García y a su esposa en el caso de atender las necesidades por las cuales fue electo en Nuevo León. Aprovecho agradeciéndote esta oportunidad de platicar pues sobre este tema que, insisto, bien vale advertirlo a tiempo, bien vale puntualizarlo desde ahora, porque mucha gente está pensando que, bueno, las campañas 2024, pues cuando llegue el momento, todo, como bien lo dices, Luis Ángel Hurtado Razo, pues todo está construyéndose desde este momento y no hay que perder de vista lo que están intentando construir desde Nuevo León. Pero bueno, aprovecho el viaje, Luis Ángel, antes de que te vayas para preguntarte, de los precandidatos que se han mencionado de Morena, ¿en quién encuentras que tenga una mayor conexión con el mundo digital y cuál, si es que acaso hay alguno, está coqueteando con la posibilidad, pues también de entrar a estos escenarios más maquillados, más artificiales? Sobre todo me refiero a los casos de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal. ¿Qué has visto en ellos respecto a este enfoque del que estamos hablando, Luis Ángel? Pues mira, estimado Julio, he analizado a los tres, he revisado a los tres desde que, digamos, arrancó, lo digo así oficialmente, el 7 de junio, la carrera rumbo al 2024, por supuesto la carrera presidencial, y veo precisamente a alguien, bueno, los tres ya levantaron la mano abiertamente, pero a quien veo más encaminada al uso precisamente de la tecnopolítica, por supuesto, las redes sociodigitales, es por supuesto a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum está pues, apenas puente fin de semana, pues estuvo presente en 3 lugares al mismo tiempo, o sea, en diferentes momentos, pero estuvo presente. El caso de Guanajuato, que fue invitada, por supuesto, el caso precisamente de la toma de protesta en Baja California y posteriormente hizo otro intento de estar en otro estado, que era el caso de Colima, pero no logró, digamos, al fin y al cabo estar presente. Pero es esto, una figura que actualmente está levantando la mano abiertamente, ha utilizado muchísimo sus redes sociodigitales para posicionarse y actualmente lo está haciendo para bien, en el sentido de que le está funcionando. Recordemos las encuestas que han publicado últimamente de quiénes podrían encabezar precisamente las preferencias durante de aquí al 2024 y ella está precisamente en primer lugar.
Ahora, a diferencia de Samuel García, pues veo un discurso completamente distinto. No veo a Claudia Sheinbaum vistiéndose de Buzz Lightyear o de alguien así, de un personaje. No veo a Claudia Sheinbaum utilizando más la emotividad en el caso de frivolidades, vistiéndose de princesa y desfilando precisamente en los espacios del gobierno de la Ciudad de México. Pero sí veo una Claudia Sheinbaum que sí está utilizando ciertas narrativas que le han beneficiado. Recordemos el caso de las vacunas, precisamente, bueno, la vacunación en la Ciudad de México, que hay que decirlo así, estuvo muy bien organizada, estuvo muy bien estructurada, y pues lógicamente pues ha sido de los elementos que más ha utilizado precisamente la jefa de gobierno. Es un uso distinto, digamos, de la tecnopolítica, y es un uso distinto precisamente en el uso del lenguaje y del discurso, pero que todo apuntala nuevamente en este sentido, mi estimado Julio, al uso de la tecnopolítica, un espacio que no ha sido regulado, no está regulado, y no quiero decir que se debe de regular, sino más bien que se debe debatir y debe de explicarse precisamente cómo se debe de utilizar ese espacio. Y esto cabe precisamente a que los ciudadanos debemos de cuestionarnos por qué nuestros ahora funcionarios están haciendo precisamente campaña abiertamente. ¿Por qué lo están haciendo y con qué fin? Y si lo están haciendo, entonces deben declarar precisamente cuentas, porque al fin y al cabo, esos recursos con los cuales están haciendo campaña, pues es dinero público que todos nosotros pagamos abiertamente en el gobierno. Luis Ángel Hurtado Razo, te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Luis Ángel Hurtado Razo es estudioso de las redes sociales y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Luis Ángel, pues hay mucho para platicar más adelante, así es que no te digo sino hasta pronto. Gracias, Luis Ángel. Un gusto estar como siempre, estimado Julio. Un abrazo a ti y a tu audiencia. Muy buena tarde. Hasta luego.